Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Pues arrancamos el día más o menos por la tarde con una decisión que es bastante favorable al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Una decisión del Poder Judicial que en la práctica, en términos muy prácticos, entendemos, permiten que él pueda ejercer cualquier cargo público, es decir, incluso, y nos lo dirá ya el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista, podría ser candidato a la presidencia de la República y de ganar convertirse en presidente de la República. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál ha sido la decisión judicial tomada y qué impacto tiene en términos penales? Evidentemente políticos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctor, a ver, la información que tenemos es que el Poder Judicial declaró fundado en parte, la demanda de habeas corpus que presentó el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, respecto al caso que se le seguía por presunta corrupción. Y el fallo suspende su condena y anula su inhabilitación para ejercer cargo público. Esto quiere decir que Vladimir Cerrón, el día de mañana, ¿podría ser nombrado ministro de Estado por la presidenta Boluarte? Claro, de momento no tiene inhabilitación alguna, ¿no? De momento no la tiene. ¿Por qué? Porque por efecto de la sentencia, ¿no? La sentencia tiene un extremo condenatorio a X años de pena privativa de libertad en grado suspendido. También tiene una inhabilitación para el ejercicio de cargo público, que también se ha suspendido. Y no solo eso, la sentencia de habeas corpus que ha ganado en primera instancia Cerrón, establece también la nulidad de la sentencia de vista y a su vez también la nulidad del auto de calificación suprema que en su momento desestimó la casación. Por tanto, le está diciendo al Poder Judicial, rehaz tu sentencia conforme los parámetros que se han establecido en esta sentencia de habeas corpus, y a la Corte Suprema le está diciendo pues que esa calificación que hizo en su momento en donde le denegó la casación también es nula. Es decir, ¿esta es la última instancia en tomar la decisión en el sistema de justicia? No. A nivel de habeas corpus tenemos primera instancia, segunda instancia y luego el Tribunal Constitucional en términos de agravio constitucional. Pero estamos, digamos, dentro del... Estamos en la primera instancia. El problema es que, o el tema, no es el problema, es un tema de mera aplicación. En los temas de habeas corpus es de aplicación inmediata. Ya. Entonces, inmediatamente se está ordenando suspender la condena que había contra Cerrón y obviamente también la inhabilitación a la que estaba sometido para ejercer cargo público, con lo cual está en habilitación teóricamente para ejercerlo. Porque, a ver, a él se le condena por estar sentenciado, entendemos en términos muy prácticos, por haber, es un sentenciado por corrupción, entendíamos, por haber cometido actos de corrupción. Entonces, lo que dice esta decisión, habeas corpus, entiendo, es a la sala que lo sentenció por corrupción y lo inhabilitó para ejercer cargo público, oiga, parece que está mal, parece que ustedes no han evaluado bien este caso, entonces, ¿qué? ¿Vuélvanlo a ver? Claro, en el fondo lo que le he dicho es eso. Los parámetros de violación a los derechos fundamentales que se han denunciado en el habeas corpus, que pueden ser de orden a una valoración de prueba, que pueden ser en orden a una subsunción del tipo penal, con una infracción a la legalidad, por cierto, que puede ser también en orden a un tema de debido proceso, etcétera, etcétera. No sabemos exactamente cuáles son los rigores de la sentencia porque solamente se ha publicado y se ha hecho de conocimiento el extremo del fallo, pero ha encontrado, al parecer, esta sentencia ha encontrado defectos en la sentencia, tanto en su motivación como en su estructura resolutiva, defectos importantes que llevan a la anulación de la misma, a la suspensión de la condena y desde luego en la Corte Suprema, en lo que respecta al auto de calificación de la Corte Suprema, también a efectos de que se pueda admitir una casación finalmente, ¿no? Y esto, doctor, es digamos, dentro del procedimiento, dentro de lo que implica un proceso penal, incluso una autoridad regional de ese nivel como un gobernador regional, porque la sentencia fue cuando él era gobernador regional de Junín, ¿es habitual o lo que estamos viendo es una falla flagrante? A ver, de cada 1000 casos de habeas corpus y amparo favorables al justiciable son el 0.01%. Entonces, la justicia constitucional peruana se ha caracterizado siempre por ser muy excepcional en cuanto a darle la razón al justiciable. Siempre busca el Tribunal Constitucional o los jueces constitucionales siempre buscan algo para decirte no. De tal manera que cuando te dicen sí, ¿no? Entonces hay veces que te dicen sí por temas de fondo, de forma,
pero que de alguna manera, en este caso, no sabemos, como te digo, exactamente los términos ni de la demanda de habeas corpus, ni de la sentencia de habeas corpus, o lo que haya presentado él en su favor, qué es lo que ha resuelto, o mejor dicho, qué material o qué razones le ha llevado para resolver de esa manera. Pero acá hay un tema también que creo que hay que tener en cuenta y en aras a una formación ciudadana también. Una cosa es la vía penal y otra cosa es la vía constitucional. Ajá. Lo que se ha dado ahora no es que lo han absuelto, no es que No es inocente. no. Lo que le ha dicho el juez constitucional es que esta sentencia que se ha dado en su momento, la calificación de la Corte Suprema y los efectos condenatorios de la sentencia, parece que se han construido de manera equívoca, se han construido de manera errada, lo cual incluso, en el peor de los casos y en contra de los intereses de Cerrón, podría motivar a que luego lo vuelvan a condenar, pero correctamente. Es decir, los defectos que observan esta sentencia motivan de momento su nulidad, pero que se pueden de alguna manera también corregir u observar en función a lo que la Corte Suprema, o en este caso el juez constitucional ha dicho que ha encontrado lesiones al derecho fundamental. A ver, doctor, qué complicado, ¿no? Porque para muchos dirán, oye, en términos muy simples y gráficos, este señor ¿es corrupto o no es corrupto? Y esa calificación, desde el punto de vista penal, la tiene que dar finalmente un juez, ni siquiera un fiscal ni un periodista. Pero, ojo, en el ámbito procedimental peruano, el juez constitucional está por encima del juez penal. Ya. ¿Por qué? Porque el juez constitucional aplica la Constitución, que es la norma superior, incluso al Código Procesal o al Código Penal. Y es una norma tan superior que en cuanto se pueden ubicar en los procesos penales defectos en la tramitación que inciden en esos derechos fundamentales en términos de lesión, el juez constitucional puede decir que esa decisión es ilegítima y que tiene que rehacerse en función a los parámetros de constitucionalidad y debido proceso. Entonces, le pregunto, ¿estamos frente a una decisión de forma, un cuestionamiento de forma, más no de fondo? Así es. Usted lo ha dicho claramente, no estamos ante una decisión que lo absuelve, no. Estamos ante una decisión que dice que la condena se hizo de manera incorrecta en función al constructo, a la arquitectura o a las motivaciones o incluso a la valoración de la prueba que en su momento se dio. Si el juez considera a partir de ello, al momento de emitir una nueva sentencia, que hay razones para condenar, volverá a condenar, pero tendrá que hacerlo ajustado al debido proceso, ajustado al principio de legalidad, ajustado a todo lo que el juez constitucional ha encontrado que está defectuoso. Pero ojo, esta sentencia no es firme. Esta sentencia todavía está sujeta a una apelación en la que la Corte Superior la confirmará o la revocará. Con lo cual, si la revoca, él también podrá ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, en última instancia, constitucional, tendrá que decir lo que tenga que decir. Ahora, doctor, para culminar con este tema, en este momento, con la decisión que ha tomado el Poder Judicial, un juez constitucional, como usted dice, Vladimir Cerrón, que fue candidato en su momento o intentó ser candidato en la lista que lideraba Pedro Castillo y le seguía a Boluarte, ¿él podría solicitar volver a esa plancha presidencial o ya no? A ver, hay dos posturas aquí. Una que de manera directa él podría, una que más o menos se establece, y además que la que creo que le conviene al señor Cerrón, es pedirle al Jurado Nacional de Elecciones que, habilitado como está ahora, aplique pues los criterios precisamente de habilitación que le ha dado esta sentencia. La otra es que el acto electoral que en su momento se dio, que fue su postulación y la exclusión, obviamente ya no tiene sentido que se dé otra vez, es decir, no hay forma de retrocederlo, con lo cual no podría ocupar el cargo de segundo vicepresidente, pero sí, ojo, en tanto que ya no tiene inhabilitación de por medio, ocupar un cargo público de primer nivel, como ministro de Estado, o como quiera darle finalmente el poder en el ejecutivo, algún cargo en el poder. Normal, no tendría ningún problema en hacerlo. ¿La presidenta Boluarte se anima a llevar a Vladimir Cerrón al gabinete o a la presidencia del Consejo de Ministros? Pero eso está en el terreno de la especulación, evidentemente. Cambiemos de tema, doctor, que tiene que ver con estas a ver, y hay que decirlo claramente desde el análisis político, no legal, de estas pujas que hay entre instituciones claves, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia. El portal de IDL Reporteros, portal de investigación muy conocida, ha revelado ya el informe o las conclusiones del informe de la magistrada, me parece. Sí, la magistrada. Fiscal Supremo.
Destello, ¿no? Que es miembro de la Junta Nacional de Justicia, en su conclusión y en su informe, ella recomienda abrir una investigación a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por 3 casos que ha agrupado específicamente de los varios de los que se investiga, pero uno de los más sonados es por haber retirado a la fiscal Betsabé Revilla, que investigaba a su hermana, la jueza Emma Benavides, por un caso de supuestos pagos de sobornos para liberar narcotraficantes que incluso salieron del Perú y luego fueron capturados en el Brasil. Pese a que ella, cuando fue designada como fiscal suprema ante la Junta Nacional de Justicia, dijo que no iba a tocar el caso de su hermana, pero lo primero que hizo fue retirar a Betsabé Revilla. Entonces, Inés Tello dice, oye, aquí sí hay un caso para investigar y hay todo un procedimiento. En principio, esta investigación se ajusta técnicamente a lo que debe ser los pesos y contrapesos también dentro del sistema de justicia. Sí. Se lo pregunto porque por la demanda competencial que ha presentado la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Todo un embrollo acá. Y no solamente eso, sino también un proyecto de ley que ha presentado el día de hoy Patricia Chirinos para descabezar a toda la Junta Nacional de Justicia. Con lo cual le añade, yo creo de manera torpe, un ingrediente político a la discusión que se da respecto de lo que usted ha dicho, en el tema de los pesos y los contrapesos que en toda democracia debe existir. Más aún, hace aparecer a la fiscal de la Nación como una especie de agente político de su simpatía, lo cual obviamente no es del caso ni siquiera poder imaginarlo, porque la Fiscalía tiene como función en un Estado democrático la defensa de la legalidad. Y obviamente eso no está bien. Ahora, respecto de lo que significa el peso y contrapeso y los vaivenes que deben haber en este tema, es normal que ante situaciones como la que se han presentado haya suspicacias, es normal, ¿no? Con lo que si es que esa suspicacia se da de manera legítima en función a que, claro, si tú en la entrevista dices que no te vas a meter en absoluto con lo que significa el ejercicio de tu cargo en razón a temas familiares o de interés personal, y aun cuando no lo tuvieras, ¿no? Pero vamos, lo primero que haces es remover a la fiscal o la fiscal suprema que está investigando el caso de tu hermano. No es ético, entiendo, ¿no? No se ve bien, no es ético desde luego, y no hay una situación que pudiera desprenderse como transparente, por lo menos, o no parecerlo. Ahora, que en el fondo pudiera existir razones que hayan justificado ese retiro, por ejemplo, el que dijo el Ministerio Público en su momento que la sacaban por baja productividad quedó demostrado que y cierto, mala ¿no? calidad en su decisión. Yo conozco el trabajo de Betsabé Revilla y eso no es así. Y lo demostró con cifras en su momento, la propia fiscal. Así es. Una señora que en su momento trabajó y lo hizo de manera correcta, aun cuando uno no pudiera estar de acuerdo en sus resoluciones o en sus disposiciones, porque obviamente uno es abogado y obviamente litiga también en ese espacio. Pero no era así, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva de la comunidad jurídica no era lo pertinente. Entonces, ahí ya tienes un primer problema. Luego tienes el tema de la remoción de Pablo Sánchez como jefe del equipo de los Cuellos Blancos, ¿no? Y los cambios que se produjeron dentro de los Cuellos Blancos. Y los cambios que se produjeron dentro del equipo de los Cuellos Blancos. Las llamaditas con Toño Camayo, que también están registradas entre la fiscal Benavides y el empresario. Claro, entonces luego también el tema del premio. Claro, que también está agrupado, entiendo. Claro, la condecoración que recibe de parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que es un procesado, entiendo que, si no me equivoco, por lavado de activos dentro del Ministerio Público. Entiendo que la ley prohíbe expresamente eso. Pero sobre todo es un agente político, ¿no? Además, o sea, entonces te digo, el fiscal o la fiscalía es defensor de legalidad. Y como defensor de la legalidad no puede estar de un lado ni de otro, tiene que estar al centro, equidistante de todo. Y obviamente cuando tú recibes o te sometes a una condecoración de esa naturaleza, viniendo de quien venga, que es finalmente el poder político, obviamente tú esa equidistancia que tienes que tener la estás rompiendo. Entonces, todos esos factores hicieron que en su momento Inés Tello efectivamente emitiera un dictamen opinando porque se abriera un proceso disciplinario. Previo a eso hay una investigación preliminar. A ver si es que hay mérito para que haya un proceso disciplinario. Con el proceso disciplinario incluso podría haber una abstención del cargo, como en su momento hubo con Pedro Chávarri también. Claro. O también en su momento que hubo también con Carlos Ramos, ¿no? Entonces la Fiscalía tiene ya esa tradición, ¿no? Porque los 3 últimos fiscales supremos o los 4 últimos fiscales supremos, por lo menos 2, que es Chávarri y Carlos Ramos,
fueron destituidos y previamente abstenidos del cargo, suspendidos del cargo. Es decir, desde un punto de vista incluso, doctor, técnico constitucional, esta demanda competencial que ha presentado la Fiscalía de la Nación, la Junta de Fiscales Supremos, para ser más exactos, ante el Tribunal Constitucional, diciéndole al TC, oye TC, mira, la Junta me está investigando, me quiere investigar, no pueden investigarme porque se están metiendo en competencias que son exclusivas de mi administración. Eso no tendría sustento. No es correcto. ¿Por qué? Porque una cosa, por más que sean los mismos hechos y por más que sean los mismos sujetos, el fundamento legal para cada una de las acciones que se tienen son diferentes. La actuación del Ministerio Público va a investigar delitos, mientras que la Junta Nacional de Justicia va a investigar infracciones administrativas, deberes de función en el ámbito administrativo. Obviamente cuando la Junta Nacional de Justicia le dice a la fiscal de la Nación, no debiste haber cambiado a la fiscal que veía el caso de tu hermana, o no debías haber cambiado al fiscal que veía el caso de los cuellos blancos, etcétera, etcétera, no le está imputando un delito, ¿no? o el que pasó con la maestría y la tesis doctoral. Entonces, no le está imputando ningún delito, le está imputando razones administrativas de función en razón a la majestad del cargo, que obviamente ellos tienen competencias para ello. De tal manera que demandar competencialmente a la Junta Nacional de Justicia frente al Tribunal Constitucional para anular esas investigaciones, creo yo, es un error político y es un error institucional que se ha cometido y que da pie más a, de alguna manera, manchar con razones políticas este tema que en una buena democracia podría darse y que tendría que resolverse. Y si el Tribunal Constitucional, ojo con esto, doctor, si el Tribunal Constitucional le termina dando la razón a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, una sentencia, una resolución de ese nivel podría terminar teniendo impacto en otros casos y significar quitarle o limarle los dientes a la Junta Nacional de Justicia para investigar a jueces y fiscales supremos? Desde luego, sería, desde mi perspectiva, sería un precedente que sería utilizado en cualquier otro caso en donde la Junta Nacional se aboca para investigar temas administrativos. Que luego, claro, finalmente esos temas administrativos podrían derivar en investigaciones penales, eso nadie lo duda. Pero el objeto de la investigación al que se somete un magistrado supremo frente a la Junta Nacional de Justicia no es el penal, es el administrativo, que luego finalmente se deriva en temas penales, es un tema que no necesariamente va a darse. Con lo cual decir que se están metiendo en las competencias del Ministerio Público porque hay temas delictivos, no sé qué, creo yo, desde un punto de vista de razón jurídica, no debiera darse en el seno del Tribunal Constitucional. Además que este Tribunal Constitucional, una de las características que tiene es que es muy técnico y de mucho mayor nivel, me parece, que los otros tribunales constitucionales que hemos tenido en los últimos años. Y aparte, yo me preguntaba, más allá del caso de la condecoración o de lo de la hermana, que es muy fuerte, el tema de la tesis, ¿no? Si están cuestionando sistemáticamente mi tesis para haber alcanzado el grado de magíster, grado que era necesario para obtener el cargo de fiscal suprema, lo que hago pues es decir, miren señores, aquí está mi tesis, investiguenla, véanla, yo conseguí mi grado de esta manera. No digo simplemente, no existe, no está, no la voy a dar. Es un tema de razón académica que efectivamente no sienta bien. No debiera siquiera ponerse encima de la mesa en los términos de discusión como se ha puesto, porque de verdad son deprimentes y que nos pone, si acaso, en un subnivel de lo que significa el cargo de la función, sobre todo en esos altísimos niveles. Pero es la realidad del país. Somos un país tercermundista y tenemos funcionarios también de ese nivel. De las tesis con alas, ¿verdad? Muchísimas gracias al doctor Miguel Pérez Arroyo, como siempre, abogado penalista.